En este caso, bueno, pues me toca hablar en relación a los rostros de la violencia que nosotras en Fiscalía, antes Procuraduría, conocemos. Esos rostros de niñas, de niños, de personas adultas que llegan con nosotras con el ánimo de encontrar una solución, de encontrar que se hace algo. En primer lugar, para parar la violencia; en segundo lugar, con ese deseo de que no queden impunes los delitos, porque no toda la violencia son delitos y no todos los hechos que se nos denuncian, se nos reportan, hemos desafortunadamente llegado a establecer ante un juez que constituyen un delito. Recordar que el Ministerio Público no es la única instancia. El Ministerio Público no decide. Quien decide finalmente es quien administra justicia. Pero nosotras en Fiscalía tenemos una herramienta muy importante, que es la investigación con perspectiva de género. La siguiente. ¿Me ayudan con? Bueno, partimos de este concepto: la violencia contra las mujeres. No, en esta plática, bueno, por el perfil que yo tengo, por a lo que me dedico, a lo que nos dedicamos, me acompaña aquí mi compañera, la licenciada Mayra Castorena. Ella es mi colaboradora ahí en Fiscalía Especializada. De hecho, la Fiscalía Especializada ya nada más somos las dos, y tenemos 2 centros de justicia para las mujeres. Pero la Fiscalía Especializada, la licenciada Mayra y su servidora, pues la estamos sacando adelante, y nos enfrentamos ante una serie de vicisitudes, pero sobre todo una serie de funciones que la ley nos establece, que nos llevan a enfrentarnos con estos delitos cometidos por razones de género. No es cualquier delito, no se trata de una circunstancia de violencia que se pueda analizar desde un punto de vista muy frío y solamente teniendo en cuenta que hay una víctima, una persona agresora y más. Si hay una lesión, si hay una amenaza o según el tipo penal que se pueda configurar, vamos a actuar, ¿no? En los delitos de género tenemos que ver más allá. En primer lugar, pues, ¿qué son los delitos? Entiendo que quienes están aquí en esta aula, la mayoría no son abogadas y abogados. Y es importante, insisto, porque yo vengo de Fiscalía y estamos hablando de las víctimas de los delitos. Y los delitos son esas conductas que sancionan las leyes penales. Esa es la definición que nos da el Código Penal. La conducta puede ser de hacer o de no hacer, de omitir. Pero aquí lo importante es que esa conducta atenta con concepciones ético-sociales, jurídicas, políticas y económicas de una sociedad, contra intereses, contra derechos. Y esos intereses y esos hechos están determinados por la historia. Todavía hace 11 años el feminicidio no estaba tipificado, era homicidio. Privaban de la vida a mujeres, ¿sí? O atentaban contra su vida a tal punto que se podía establecer una tentativa de ese delito. Pero no estaba tipificado el delito de feminicidio como tal. Se veía como un homicidio. Todavía hace 2 años el delito de acoso no era delito. Y el acoso sexual, esa violencia en la comunidad, es un fenómeno y es una agresión que todas las niñas y todas las mujeres hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Si preguntamos a nuestras hermanas, nuestras amigas mayores de 40, de 50 años, van a tener 1 o 20 historias de acoso, pero no era delito. ¿Por qué? No atentaba contra esos intereses sociales.
se normalizaba la violencia. Está normalizada muchas de las violencias contra las mujeres, pero en particular pues esa del acoso, que en la escala del violentómetro en materia de violencia contra las mujeres por razones de género está casi en las primeras, en los primeros grados, pero es la que más se genera, es la que más se ejerce y es la que estaba normalizada. Ya no. Ahora es delito, ahora la sociedad dijo y se retoma por el legislador y las legisladoras a tal punto que se sanciona esa conducta. Y estos intereses pueden ser, por ejemplo, el patrimonio, la vida y la integridad corporal, la libertad sexual, la integridad de las personas, o contra el orden de la familia. Elegí esos intereses o esos bienes jurídicos tutelados, en materia penal así les llamamos, que tutela la ley penal, los protege a través de esta sanción. La ley penal establece estas conductas que se van a sancionar, que si las cometemos, sea quien sea, hombre o mujer, vamos a tener una responsabilidad ante la sociedad a través del sistema de justicia. Y así, si se nos sustrae un objeto de nuestra propiedad sin nuestro consentimiento, entonces se va a cometer el delito de robo. O a lo mejor el de fraude, sí, por medio del engaño se obtuvo un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza. O nos chocaron y dañaron nuestro bien mueble, nuestro vehículo, daño en las cosas. O tenemos ganado y se lo roban. ¿Se acuerdan? Y yo creo que han escuchado muchas veces que hace muchos años se penaba más el delito de vigiato, el robo de ganado, que una violación. ¿Y sí? El delito de violación, la pena era de 4 años. De 4 a 6 años, me parece. ¿Cómo era posible que se sancionara que esos intereses éticos, sociales, jurídicos, políticos sobre todo, tuvieran más peso el patrimonio, el robo de ganado, de unas vacas, de becerros, de chivas, que la integridad, que la libertad sexual de una persona? Y en delitos sexuales, específicamente, y las estadísticas lo dicen, que la mayoría de quienes somos víctimas de violencia sexual vamos a ser las mujeres. Y entonces tenemos también los delitos de lesiones, de homicidio y feminicidio que atentan contra la vida e integridad corporal. Los delitos de violación, el abuso sexual o contra la intimidad sexual. Era inconcebible pensar hace unos años, hace poquitos años, 3, 4 años, que el hecho de que yo compartiera imágenes íntimas con una persona de mi confianza y que esa persona, aprovechándose del escarnio al que se puede enfrentar una mujer por ejercer su libertad sexual, las utilizara para seguir sometiéndola o para dañarla, y las compartiera o la amenazara con compartir. Y eso ocurría. Dice Olimpia Coralmel, lo digital es real. Esa violencia que se vive en redes sociales es real, afecta. Y esas personas agresoras precisamente se aprovechan de los estereotipos de género, de esos roles que se nos imponen desde antes de nacer y que van en nuestro perjuicio. Pero ahora esos intereses, por supuesto, empujados y establecidos por parte de los grupos o de las colectivas feministas, se ha llegado a que se ponga sobre la mesa y se tipifiquen estas conductas, se sancionen, que la víctima tenga la posibilidad de que sea castigado esa conducta, ese daño que le están ocasionando. Y en particular del delito contra la intimidad sexual,
En Zacatecas ya tenemos varias sentencias y el patrón es el mismo, es la expareja, y a las primeras personas que les mandan los videos o las fotografías es a la familia de la víctima. Y bueno, con estas conductas y con estas mujeres valientes que han decidido ejercer su derecho a la justicia, pues acuden a fiscalía, venciendo esa vergüenza, esa pena, ese temor de seguir siendo juzgada, nos permiten intervenir y nos han permitido llegar hasta esa sentencia. Y algunas personas, 2 de ellos están compurgando en el cerezo su sentencia porque la sentencia fue bastante alta. La siguiente, por favor. Bueno. Puse en esta laminilla el delito de feminicidio. ¿Por qué el delito de feminicidio? Porque el tema es en relación a los delitos cometidos por razones de género. Y qué mejor ejemplo que cuando se llega al extremo de la violencia y que en el Código Penal ya no se establecen esas razones de género, que se pueden ver en cualquier otro tipo de violencia cometido en contra de mujeres y que puede constituir otro delito, amenazas, violencia familiar, daño en las cosas o algún otro. Este delito de feminicidio se tipifica en el año 2012. Antes, insisto, era homicidio. Sin embargo, aquí Zacatecas ya establece qué razones de género o qué circunstancias, mejor dicho, qué circunstancias deben de prevalecer en el hecho o qué circunstancias debemos de tomar en cuenta en el hecho que nos están reportando, estamos investigando, para decir que se cometió por el simple hecho de que era mujer, porque no cumple un rol o un estereotipo de género. La principal, violencia sexual. Ustedes en la reseña escucharon, yo estuve trabajando en delitos sexuales muchos años. Las principales víctimas, o la mayoría, eran niñas, niños y adolescentes. Conviví en este rato donde la familia lleva a los niños y a las niñas a denunciar, a que platiquen la agresión que padecieron. En lo personal y a mi equipo, a los equipos que fui teniendo a lo largo de estos años, nos permitió conocer el trasfondo de la violencia sexual. Recordar que la violencia sexual no solamente es la violencia sexual, nos imaginamos el hecho más atroz, la violación. Sin embargo, hay hechos que, como ya lo mencioné, como el acoso sexual, que lo tenemos tan naturalizado que incluso nos han enseñado a las mujeres, lo voy a tocar el tema de los hombres, pero a las mujeres nos han enseñado a aspirar a la atención masculina. Eso se nos enseña, eso se nos demuestra en las interacciones, en los medios de comunicación, en los cuentos, en muchas formas en las que se nos socializa. Y entonces se nos dice, o se nos ha dicho a muchas de nosotras, que el hecho de que en la calle te vean lascivamente, o en cualquier ámbito, o te digan, te hagan referencia a tu cuerpo, o hagan sonidos o movimientos con sus manos o con su cuerpo, es un halago, es un piropo, como le llamaban antes. Sin embargo, frente a ese concepto teníamos la sensación, o tienen la sensación quienes son víctimas de esta conducta, de mínimamente incomodidad, de asco, de coraje, porque no es una conducta que estemos aceptando, que estemos
solicitando, pidiendo, y que está siendo impuesta. La violencia sexual en las víctimas y en las víctimas de feminicidio, no nada más la vamos a encontrar si al momento de encontrar el cuerpo sin vida presentan algunas lesiones en genitales, por ejemplo, o algún objeto en su interior. Voy a tratar de ser prudente debido a que tenemos dentro del auditorio tenemos a una niña. Pero la violencia sexual también es simbólica. Recordemos que el cuerpo de nosotras es utilizado de muchas maneras, que el cuerpo de nosotras representa esta dicotomía entre el deseo y la castidad. Entonces el cuerpo puede ser posicionado de una manera en la que se demuestre que en ella se realizó un acto sexual o que la intención de cosificar a ese cuerpo, desde la posición en la que la sitúa la persona agresora hasta quitarle su ropa interior. Y en el protocolo de necropsia descubrimos, quizás físicamente, que hubo una agresión sexual. Pero también las lesiones, las mutilaciones. En los feminicidios, insisto, es obviamente la violencia extrema, pero encontramos como el mensaje del feminicida es de odio, de repulsión hacia ese cuerpo, pero sobre todo a esa mente, a esa persona que manifestaba el rechazo quizás ante la violencia o ante ese otro ser. Las lesiones en el delito de feminicidio las vamos a encontrar la mayoría de las veces del torso hacia arriba. Utilizan las manos. En Zacatecas los casos de estrangulamiento son, en los casos de feminicidio, es como o en las tentativas de feminicidio. Al hacer esto, al tratar de privarlas del aire, simbólicamente también nos indican que lo que quieren es privarlas de pensamiento, privarlas de esa voluntad. Y en una víctima de violencia familiar, si ustedes le preguntan o tienen interacción, probablemente vayan a descubrir que también a través del ejercicio sistemático de violencia las fueron privando de la voluntad. Ustedes han escuchado esa frase de: amiga, date cuenta, no te dejes, déjalo. Y quienes estamos afuera podemos decir: que lo deje, ay, que lo denuncie, sí, que lo meta a la cárcel. Pero lo cierto es que ella no puede, así de sencillo, no puede, porque la violencia ha mermado todo su ser. La violencia merma su autoconcepto. Y como vamos a ver más adelante, va a haber factores que la van a impulsar a ir a buscar ayuda con una amiga, con su familia, o a la fiscalía, o a la policía. Pero va a haber otros factores que la van a inhibir. Y esos factores no nada más son de ella, son también externos. Mi hija, pues si es tu cruz. Mi hija, ¿qué van a hacer tus hijos si lo van a meter a la cárcel? Como si de verdad fuera ella a permanecer de aquí a la eternidad en el cerezo. Pero detrás de esa frase está ese concepto de la familia tradicional y el estereotipo y el rol de género asistencialista. Tú le debes a tu pareja, a tu esposo y a tus hijos. Nos debemos las mujeres a otros. También que existan datos de violencia de género, que haya una denuncia, que hayan ido al hospital porque traía el ojo morado y creo que se había pegado con la ceja, o fracturas, depresión, enfermedades de transmisión sexual.
Otra razón de género y que nos vamos a encontrar en los casos que nosotras atendemos, por supuesto, es la relación sentimental, afectiva, de amistad. Esa confianza que se le tiene a la pareja, esa confianza que se le tiene con quien deciden compartir parte de la vida. Lo malo aquí es que está basado en ese amor romántico que nos enseñan a las niñas, a las mujeres. Que ya se está deconstruyendo, sí, pero detrás de ello seguimos en una sociedad donde se exige o simplemente está normalizado y se espera que en una pareja haya esa subordinación derivada del amor incondicional. Pues esas mujeres enamoradas incondicionalmente están sometidas, han sido aisladas por la persona agresora. Y la sociedad lo estamos permitiendo, sutilmente, pero lo permitimos y lo reforzamos, que es lo peor. La víctima, que entre el activo hay una relación laboral o docente, es decir, de subordinación. Que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho. Muchas veces pareciera, podemos minimizar al hecho de que digan, te voy a matar. Con la proliferación de estos grupos de la delincuencia organizada y sobre todo esta socialización que se hace al cómo trabajan, a sus frases, etcétera, vamos a poder encontrar en las víctimas de violencia de género estas amenazas de hacer lo que esos grupos hacen. Quienes estamos acá afuera, quienes no lo estamos viviendo, podemos decir, ay, no pasa nada. Pero hasta yo sé que eso es producto de mi estereotipo, de mi machismo, que me enseña a minimizar lo que esa víctima está viviendo. Otra razón de género para el feminicidio es que haya sido incomunicada. Las víctimas de violencia de género, sobre todo las que tienen una relación o que están siendo víctimas dentro del ámbito familiar, y aquí me refiero a donde hay una relación incluso afectiva por el noviazgo, por la amistad. Pero muchas veces el mantener esa amistad, el mantener ese noviazgo implica el obedecer. El decir, mejor no hago esto porque se molesta. Mejor le dejo de hablar a alguien porque se molesta. Porque dice que mis amigas, mi hermana, mi familia están mal. Pero recordemos que nos socializan a las mujeres para aspirar a esa atención y al estar en pareja con un masculino, ¿sí? Y a tener la carga de mantener una relación a costa de nuestra vida, a costa de, en efecto, obedecer y empezar a gestionar la violencia. ¿A qué me refiero con gestionar la violencia? A empezar a detectar con qué conductas voy a minimizar el mal humor, la molestia, o me voy a evitar una agresión. Una agresión que puede ser desde las más sutiles como la ley del hielo hasta un golpe, la privación de la libertad, que las encierran en el baño o las encierran en las recámaras con los niños y no las dejan salir en todo el día, ¿se imaginan? Y las víctimas comienzan a ver la manera de minimizar. ¿Por qué? Porque ¿a dónde voy a ir? Si de entrada tengo este mandato de tratar de conservar la pareja, la familia, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la fiscalía, pero se va a armar un relajo. Mi familia lo quiere mucho. Deja tú, mis hijas, mis hijos.
es su papá, porque como padre es muy bueno, porque el ratito que está ahí no los trata mal a los niños. Y precisamente ayer estábamos platicando con una usuaria en el centro de justicia. Ella nos insistía, es que a mis hijos no les hace nada, porque ella quiere otorgar perdón. Y eso es un asunto muy delicado. Incluso utilizó un picahielo para lesionarla cuando ella estaba embarazada. Golpes de todo tipo. Y su niño de 4 años veía todo eso. Y el niño presentaba violencia, síntomas, signos y síntomas de violencia familiar, pero de violencia extrema. Entonces ella ya venía, él está en prisión preventiva, y ella, su insistencia era que ya le paráramos, lo necesito afuera porque no tengo quien me mantenga, no tengo trabajo, tengo ahora la bebé, y venía con la mamá del imputado. Ese poder, él está yendo a hacer eso, se supone que está incomunicado, pero ese poder a través de la mamá lo sigue ejerciendo en ella. Y yo le explicaba y le recordaba todos los eventos y le explicaba la postura de la fiscalía, en la que finalmente tenemos reglas hechas para todas y todos, pensando que nadie va a cometer un delito, pero que si cometemos un delito va a haber reglas claras donde nuestros derechos van a ser respetados, y que va a haber otra regla relacionada con la pena. Si cometes esta conducta, la sanción para ti y para mí va a ser sobre de este rango. Y ella estaba muy desesperada, esta joven mamá estaba muy desesperada. Y le pregunté por su hijo, ¿dónde está tu niño? Es que lo encargué. Muy bien. Detecté una red de apoyo. Lo malo es que la red de apoyo es de la misma familia del imputado. Es decir, se acerca y se le acorrala. ¿Sí? Quien le da para subsistir sigue siendo la familia del imputado. La mamá dice que su muchacho ya entendió, porque tiene 4 meses en el cerebro. Pero la mamá incluso sus recursos ahora los invierte no solo en ella, en su nieta, en su nuera, también en él, porque la sociedad nos ha dicho que tenemos que ser buenas madres, buenas hijas, buenas esposas, buenas niñas, buenas mujeres. Y eso implica darnos al otro, dar todo al otro. Y esa mamá también le da a su hijo que está en el Cerezo, en prisión preventiva, porque fue vinculado al proceso por violencia familiar agravada, por lesiones, por amenazas. Y ella sigue llevándole para que él subsista allá adentro, aunque está garantizado su alimentación allá. Y ellas convencidísimas de que él ya cambió. Yo lo veo desde afuera y lo veo como institución. Pero los antecedentes, ¿sí?, a mí me indican que esta persona, con estar 4 meses en el Cerezo y derivado también de esta conducta de continuar con este dominio hacia la víctima, a mí me indica que él desesperadamente lo que quiere es salir de allí. Y saliendo de allí, ¿sí?, como ha sido esta violencia sistemática, podemos predecir que va a volver a ocurrir. Y si ya utilizó un picahielo, ¿qué va a pasar? No, se la va a matar. Así de sencillo, la va a matar. Y muchas veces, desafortunadamente, el mismo sistema, la misma sociedad, a las mujeres no nos permite tener las herramientas necesarias y el tiempo necesario y la atención necesaria como para lograr mínimo percibir que estamos ante un depredador, percibir que el riesgo es muy alto, que incluso nosotras mismas somos nuestro propio riesgo.
Pero es sumamente complejo. Es muy complejo este reto. Y en este salón, en este grupo, seguramente 4 o 5 de nosotras hemos estado en esa situación. Y probablemente ninguna hemos denunciado. Porque solucionamos la situación de violencia o logramos salir del círculo de la violencia con otras herramientas. Pero la mayoría no. La mayoría no tiene herramientas, la mayoría no puede salir tan fácil. Eso, licenciada, eso que dice de la red de apoyo, que nada más está, que, bueno, son familiares de la persona que ha cometido la agresión. Alguna vez por ahí estudiamos el embarazo en adolescentes y entonces una entre las varias causas que nosotros pudimos detectar con chicas que habían estado embarazadas y también con autoridades que atienden ese problema, es que muchas veces hay esa creencia de que si llegan a determinada edad, pues ya se les fue el tren, ¿no? Que ya, por decirlo, como lo dicen coloquialmente, ¿no? Pero también entre otras causas había que era una carga económica para la familia, y entonces el que ya pudieran salir muy jóvenes del seno familiar, pues aminoraba esa carga. Entonces, entre otras, no voy a enumerarlas todas, pero sí es que, como dice usted, también muchas veces estas redes de apoyo de las chicas, pues de sus propios familiares desaparecen. Entonces ahí... Sí. En el caso de las adolescentes, yo creo que la violencia de género contra las mujeres debe ser estudiada por grupos etarios. En las adolescentes, estos cambios, bajo estas circunstancias sociales, bajo esta expectativa social de que el objetivo de una mujer es formar una familia, ¿sí?, tradicional, heterosexual, entonces nos encontramos con incluso la presión para que ellas salgan de nuestra familia. La violencia es una presión para las adolescentes para buscar una salida. Pero también nos enseñan que una de las salidas es formar una familia o tener una pareja. Nos han quitado esa posibilidad de que el salir de esa situación de violencia sea otra. Pero estamos hablando de adolescentes o de niñas. Necesariamente deben de tener el respaldo de alguien. Y agréguele que la educación sexual, sobre todo en niñas, pues es limitada o nula. O está dirigida para servir, para aguantar. Y eso en este grupo, en estas edades, nos implica mucho riesgo, muchísimos riesgos, porque aparte podemos ser mamás adolescentes y todo lo que implica, y es otra vida aparte. Y entonces bajo esta manera y estos mensajes que se nos dan a las niñas, pero también a los hombres, a los niños, vamos creciendo. Pero en la violencia también hay mensajes. Y aquí cito a Rita Segato en este trabajo que se llama La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Rita Segato habla de este doble mensaje que el feminicida transmite y tiene la intención de que llegue tanto a la víctima como a la sociedad. Rita Segato dice: si al abrigo del espacio doméstico, al interior de una casa, ¿no?, el hombre abusa de las mujeres que se encuentran bajo su dependencia, la esposa,
pareja, las hijas y los hijos chiquitos. Lo hace porque puede hacerlo, es decir, porque estas ya forman parte del territorio que controla. En esa inconsciencia del varón está ese concepto, ese dominio, ese asumir que están dentro de mi territorio, entonces yo domino lo que está aquí. También a las personas que dependen de mí, emocionalmente, económicamente, etc. Es el agresor que se apropia del cuerpo femenino en un espacio abierto público. Lo hace porque debe, para mostrar que puede. Esto es muy importante. No es lo mismo ser hombre que ser mujer. En un feminicidio, la mayoría de los casos ocurren en un lugar, la muerte se da en lugar, pero el cuerpo es depositado, arrojado, tirado en otro lugar. Ahí va un mensaje. La llevan al basurero. Es basura. Te estoy diciendo a ti, pero le estoy diciendo a la sociedad también. Mira, yo estoy demostrando que esa masculinidad, ese machismo, ese ejercicio violento de poder, lo estoy ejerciendo. Y me están apoyando. Desde el acoso hasta el feminicidio. Y se hace una exhibición de capacidad de dominio. No hay forma de exhibición de capacidad de dominio más extrema que el privar de la vida a otra persona. Para las mujeres no nos matan de cualquier forma. A las mujeres se nos arroja un basurero, a un canal de aguas negras, o se saca a la calle, semidesnuda, o se posiciona, o se pone en nuestro cuerpo de una manera en la que socialmente se presta a las burlas o la relación con un acto sexual. Hasta ese grado se degrada nuestra existencia. Pero es un mensaje del feminicida también. Nos centramos en las víctimas, y se fijan. Nos centramos en las víctimas y yo dudé en cómo abordar este tema porque yo tengo un dilema, que ¿dónde está la otra parte? Y no dejo de ser mujer, entonces me es complicado abordarlo desde la otra parte. Y lo abordo, pero desde este punto de vista, ¿no? Y resolví que, bueno, vamos a hablar primero entonces de estos rostros de las víctimas de la violencia. Aquí les muestro un mapa de feminicidio, lo saqué del Banco Estatal de Datos sobre Violencia contra las Mujeres. Tenemos 128 víctimas del 2012 al 2023. Son 118 carpetas de investigación del delito de feminicidio. Es decir, en 118 casos ya tenemos establecidas las razones de género que les platico. Pero en varios de los casos han sido más de una víctima. En varios de los casos es la mamá y la hija o las hijas. Son dos víctimas de la misma edad. Y ahí esos puntitos morados nos indican los lugares donde en Zacatecas se están cometiendo los feminicidios. Y hay un corredor ahí muy marcado, que es la zona conurbada, sí, de todo este corredor desde Fresnillo y Presos. Así es. Y ahí es donde, bueno, hemos centrado nuestros recursos, nuestra fuerza para prevenir los feminicidios, para reforzar las medidas de protección, para ver con las policías municipales que nos auxilien, por favor, en los casos de violencia
doméstica, como ellos le llaman, y que no minimicen, que actúen para prevenir estos feminicidios. Las edades. Es impresionante. 8 meses. Desde 8 meses. Al ratito, no sé si muestra una fotografía, pero desde 8 meses. Idea de que la violencia es un asunto privado. Es que debí de haberme quedado callada. No debí de haber ido. Ya todo el mundo supo. Ya vinieron los policías y lo acompañaron a sacar sus cosas y ya todo el mundo supo cómo. Manipulación del agresor. ¿Ves cómo estoy batallando? ¿Ves? Y volvemos al ciclo. Volvemos a ahora otra manera de ejercer la violencia para convencerlas de que otorguen perdón o que no denuncien o que simplemente se queden calladas. Esa manipulación incluso puede ser más, obviamente es violencia, pero ¿qué tal que tiene fotografías de ello? Fotografías sí. Si dices que te pegué, que te saqué, no sé, voy a enseñar. Les voy a decir a tus papás. Desconocimiento de sus derechos. Y ese es un factor importante. Si las del ámbito urbano no conocemos nuestros derechos, menos aquella de la comunidad. Y por eso vienen y nos dicen que es que yo pensé que lo iban a meter a la cárcel para siempre. Y yo pensé que como él es el papá de mis hijos, yo no podía denunciar o que no tengo derecho a una pensión. Yo pensé que como él es el papá de los hijos, ¿sí? Y se los lleva para la convivencia y para seguir sometiéndome, porque él sabe que yo ya estoy saliendo con otra persona, me amenaza, más, no me amenazó, ya no me lo regresó. Pero como yo ya estoy saliendo con otra persona, entonces no puedo quejarme. Él tiene ese derecho a seguir violentando. Pero puede ser la posibilidad. Y no sé que hay una reforma en el Código Penal que implica el hecho de que investiguemos por violencia familiar esta manipulación, esta amenaza a través de la retención de los hijos, las hijas, o también de no dar la pensión alimenticia. Tengo una duda, ¿hasta cuántas veces ustedes, no sé si lo tengan registrado, regresa una mujer que vive en condiciones de violencia familiar, que denuncia y por algún motivo desiste o ya no acude? ¿Hasta cuántas veces regresa? Hace algunos años se tenía documentado que aproximadamente 9, por lo menos en los centros de atención de la Secretaría de las Mujeres, hasta 9 meses. Algunas, pues lamentablemente, pues se las privaron de la vida. Pero en fiscalía, no sé si lo tengan registrado. Sí, porque tenemos en el sistema donde registramos todas las carpetas de investigación, ahí periódicamente se van detectando algunos factores de reincidencia. No es propiamente reincidencia conforme el Código Penal, pero lo entendemos con que regresan. Y hemos detectado máximo 4 veces. Y la cuestión se va complicando porque es de oficio. Después de el acta de denuncia, ya después es de oficio, la violencia familiar. Pero en varias ocasiones es la misma víctima con otra víctima. Pudieron haber venido 2 con una persona agresora, pero luego ya nos encontramos que hay otras 2 denuncias en contra de otra persona. En el mismo, contextos muy parecidos de violencia. Pero es que incluye todos estos factores inhibidores. Aparte, va a la fiscalía y le dice, no señora, pues es que usted también. Mire, ni le pegó. Y lo aceptó con mucha vergüenza. Porque ha ocurrido, me han hablado a medianoche. Oiga, licenciada, pues es que me dice el MP que como no traigo lesiones, no me puede tomar la denuncia. Pero estamos hablando de seres humanos.
los 1800 que trabajamos ahí, 2000, somos seres humanos que estamos dentro del sistema patriarcal y ejercemos el machismo, porque si no, así estamos socializados, enseñados desde chiquititos. Y este cambio de paradigma, el estar continuamente capacitándoles, sensibilizándoles en temas de perspectiva de género, es complicado. A mí me costó muchos años comprender, muchos años. Ahora imagínense al MP, que no sé, tiene 3, 4 años que salió de la universidad, que en la universidad nunca, jamás le hablaron de perspectiva de género, de derechos humanos de las mujeres, que tiene bien arraigado el concepto de el rol asistencialista de las mujeres. Pues es complejo, por eso trabajar con cada uno y a veces caso por caso, porque necesitamos abatir esos factores inhibidores para que nos permitan continuar con la investigación. A veces solamente es eso, que nos permitan continuar con la investigación, pero en ella es la que está padeciendo la situación. Ella es la que se quedó sin el sustento porque una manera de controlar es a través de la economía. No trabajas. Y muchas, sí, aunque trabajemos, nos llevan a pensar que no podemos. Sí. La violencia merma la voluntad, merma el autoconcepto de las mujeres. Y la mayoría no tienen recursos económicos. Y van usuarias de 25 años con 4 o 5 hijas. ¿Cómo le van a hacer? ¿Sí? Y por supuesto las actitudes de funcionarias y funcionarios. Aunque ya hay una ley que también sanciona ese aspecto. De hecho, la semana pasada lo sometieron a pleno de la Cámara de Diputados, se llama la ley Matilde, para sancionar precisamente todo tipo de actitudes por parte de las autoridades, omisiones, está precisamente asumiendo ese tipo de cuestiones que usted decía, en el caso de los policías, pues tú tienes la culpa, pues ve cómo andas vestida. Lo presentó la diputada Lilia Aguilar del estado de Chihuahua, porque ahí en 2017 su mamá pues fue víctima de feminicidio. La asesinó una persona que trabajaba muy cercana a la señora, la desaparecen. Las autoridades, en ese entonces el exgobernador Cabeza de Vaca, pues hace juicios de valor y le dice a la familia, pues es que tu mamá se consiguió un novio, se fue con el novio, de seguro ya anda en la playa tomándose alguna bebida, ¿no? Pasaron así las semanas. ¿Por qué? Porque las autoridades cayeron en omisión, se casaron con estos prejuicios sociales y no actuaron, como dicen. Los primeros 48 horas pues son vitales para la vida y la muerte. Un mes desaparecida la señora y luego pues la encuentran en una parte de Chihuahua pues descuartizada, y después de la investigación pues ya dieron en cuenta que era un ex colaborador cercano, pero bueno, eso ya está dentro del marco legal y fue aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados, la ley Matilde. Y qué mal que tenga que ser a través de la advertencia de un castigo, que funcionarias y funcionarios tengamos que allegarnos de las herramientas y cambiar nuestra manera de pensar, aplicar perspectiva de género en la atención y en la investigación de los casos. Bueno, Zacatecas, creo yo que vamos, gracias a mujeres como la doctora Adriana, como la maestra Soraya, como Rosy, como la doctora Rosy, se ha impulsado que en Zacatecas las instituciones vayamos cambiando al interior para ir reduciendo esa posibilidad de que a las víctimas pues, se les dé este trato y sobre todo que se les limite su derecho al acceso a la justicia. Y bueno, finalmente cada quien nos deberemos de hacer responsables de lo que hacemos y de lo que no hacemos. En los casos de violencia contra las mujeres, bueno, hemos buscado que en menos casos de los que nos llegan a nosotras, ¿sí? Podamos tener esas quejas,
sobre todo con la conciencia de que estamos previniendo un feminicidio. No sabemos si ahorita fue el acoso, pero qué tal que al día siguiente la encontramos sin vida. De esto ya hablé un poquito, ¿qué esperamos de las víctimas? Desde este punto de vista machista y donde decimos, pues señora, fue su culpa, o déjalo, como si fuera tan fácil. Y aquí este es otro rostro de la violencia, de los delitos. Las partes en el proceso, bueno, entre ellas están la víctima y el imputado. Y las personas agresoras, ¿qué? Los imputados, ¿qué? De ellos, ellas, ¿qué podemos observar? Del Banebín tenemos que de los casos registrados en el banco en Zacatecas, las edades de los agresores están entre 30 y 59 años, la mayoría. La escolaridad básica y superior, ya como lo dijo la doctora Adriana, generalmente en estos contextos urbanos de violencia, las víctimas tienen mayor grado académico. Y eso implica salirse del estereotipo. La mujer no debe de saber más que el hombre. Del estado civil son casados o viven en concubinato, solteros o en unión libre. Ahí no hay mucha diferencia. Y sobre todo hay parentesco, por afinidad, por consanguinidad. Porque ¿qué es el hombre en una sociedad patriarcal? Esto es a lo que nos enfrentamos con la persona imputada. ¿A qué él está cumpliendo con esos mandatos de la masculinidad? Él tiene que ser proveedor, tiene que ser protector, tiene que procrear y ser autosuficiente. Esa es la idea que él tiene y que la sociedad le reforzamos día con día en todas las interacciones que él tiene. Y que hay espacios como este donde se da ese paso de exponer lo que está ocurriendo para afrontar una nueva manera de ejercer la masculinidad. Porque esto es lo que les exige. Reproducción de patrones de ejercicio de violencia como requisito fundamental de ser hombre. No nada más los golpes son violencia, acuérdense. Tenemos un caso de, bueno, muchos, ¿verdad? Pero en los acosos, en las escuelas. Para no mencionar la universidad, en una secundaria federal. Las miradas. Mija, estás gorda. Mija, esos mayones. Virtual, en clases virtuales. Y las alumnas, adolescentes, ya con esta idea y el acceso a información, y sobre todo basándonos en que ellas sienten incomodidad de que su profesor de física les esté diciendo esas frases. Hacen uso de ese derecho de hablar, de decir. Alguien las escuchó y las llevaron a denunciar. Sin embargo, aquí tenemos que en la escuela el director, incluso la trabajadora social, les refería que ellos no veían una mala conducta por parte de la persona, del profesor. Nótese, pues si estás gordita, por favor. Pues también para que se pone el mayón. Este estereotipo de que su cuerpo es, hay que sexualizarlo, cosificarlo y sirve para la satisfacción de un varón. Entonces no lo exhiba, sea pura, casta, prudente en su vestido. A eso se enfrentaron las adolescentes. Y detrás de eso está que está naturalizado el ejercicio de la violencia.
no pasa nada. ¿Y qué pasa cuando estamos escuchando, o al primo de una amiga, sí? La vecina la traían de los cabellos a grite y grite porque la estaba golpeando, etc. Y los vecinos, no, no hay que meternos. La esposa, yo voy a hablar. No, ¿tú qué te metes? De seguro se lo merece, casi también. Sí, dice, ¿no? son pleitos de rey. Es parte del ejercicio de esa masculinidad. Rechazo de lo femenino. No se hable de menstruación. Corres como niña, etc. En todos los ámbitos se rechaza lo femenino. Y a nosotras nos enseñan a rechazar esa parte de nosotras, aunque se nos obligue a ejercerlo de cierta forma. Riesgo y agresividad. ¿Cómo se saludan? No me sale bien. ¿Cómo se saludan? Y parece que entre más fuerte se peguen, más tiene valor. ¿De qué? No sé. Incluso lo tratan de hacer con otras mujeres. A mí me pasa mucho en mi ámbito. ¿Sí? Me quieren saludar así. O sea, no tienes que ser agresivo conmigo para demostrar que eres hombre. Yo te dejo. Dureza y sensibilidad, limitando al máximo la expresión de sus emociones. Son seres humanos, somos seres humanos y humanas. Todo eso tiene una consecuencia. Y la forma en la que se enseña es que a través del ejercicio agresivo se saca el enojo. Todo se convierte en enojo. Estaba escuchando a alguien que decía, es que a los hombres, si tienen tristeza, les enseña a demostrarlo con enojo, o a equivalerlo al enojo, a que equivale al enojo. Si están alegres, también al enojo, a la agresividad. Si están frustrados, también todo ese enojo y la agresividad. Insisto, yo no soy hombre, no lo puedo comprender al 100%. Y las pruebas constantes que demuestran su masculinidad a través de la sexualidad, por supuesto heterosexual. El poder económico, la fuerza física, etc. Esto está detrás, y muchas cosas más, de la persona imputada, del imputado que nosotros en Fiscalía tenemos enfrente, a quienes estamos investigando. No comete cualquier delito, no chocó porque andaba viendo el teléfono, que ese es un acto de riesgo. ¿Sí? Sino que en la convivencia vio inferior a otra persona, a una mujer, a una niña, y ejerció violencia o usó su cuerpo en el delito sexual. Es un ejercicio de poder, porque existen los pactos patriarcales también. ¿Se acuerdan del vecino, la vecina que la traían a golpe y golpe, y que el vecino, la pareja que vivía al otro lado, el señor le dijo a la esposa, no, ¿tú qué hablas? ¿Tú qué andas hablando? Tú no hablas. Ahí hay un pacto patriarcal muy claro. No te metas. No porque yo voy a apoyar eso. Yo sé que es hombre. El ejercicio de la violencia, el ejercicio del poder, del dominio. En ese aspecto me parece que también influye el rechazo a intervenir, no tanto a que el hombre apoye, sino a que como terceros interesados o terceros metiches, luego somos los que salimos perdiendo por tratar de ayudar, porque luego la afectada, a la que nosotros vemos afectada como víctima, luego dice, ¿tú qué te metes? es mi marido. Sí. Sí. Y eso le pasaba mucho a las autoridades, a la policía, cuando llegaba en atención a un reporte de violencia. Sale la señora sangrando, no pasa nada, no, me pegué, no, este está borracho. Señora, pero pues mire, la trae con un cuchillo. Es que nada más se pone así cuando se pone borracho. Es que él es muy buena gente y él me quiere mucho, pero nada más cuando se toma es cuando se alebresta un poquito, pero es muy buena gente y me quiere mucho. Entonces las autoridades se quedan con ese sentimiento, esa sensación de impotencia, de que las ven que están a un paso de la muerte literal y siguen defendiendo a sus agresores. Nosotras como vecinas, nosotras como amigas, nos damos cuenta que la amiga está siendo violentada de manera constante
y a veces instamos, ¿verdad? Salte, te ayudamos, esto y lo otro. Pero luego la amiga va con la mamá y le dice, ay, es que me pegó ay, hija, pues, ¿qué le hiciste? Pues es que no estaba la comida lista, pues es que ¿qué te la pasas haciendo todo el día? Pues si le tuvieran la comida lista. Entonces la mujer empieza a ver que se cierran o realmente que no existe ninguna red de apoyo, y aquellas que nos tratamos de ser amigas, queremos apoyar, terminamos siendo las malas porque andamos ahí metiendo cizaña entre las parejas. Cuando las mujeres son las que están defendiendo a su pareja, defendiendo su matrimonio, aguantando estoicamente cualquier situación de violencia por mantener esa familia tradicional como se le acostumbró, y nosotros terminamos perdiendo amistades por metiches. Porque socialmente, es que no hemos llegado a ese punto donde todas las personas hayamos desnaturalizado la violencia. Ella tiene esos factores internos y externos que la invitan, que la orillan a pedir ayuda, pero están estos otros factores inhibidores. No hay que perder de vista eso, lo que ella siente, ese miedo, la culpa. En el momento sí le habrá impresionado, dolido la violencia que padeció, los golpes, etc. Pero lo cierto es que detrás del momento de la violencia hay una relación sentimental, hay dependencia, hay muchos factores que quienes estamos afuera debemos de tomar en cuenta para comprender un poquito, ¿sí? Pero sobre todo a esa víctima que ya dijo no se lo lleven, etcétera, que ella sepa que puede venir las veces que quiera y se le va a apoyar. ¿Me van a decir metiche? Sí, pero te voy a apoyar. Y es como una reacción en cadena. Si la vecina ve que la otra vecina siguió apoyándola, a lo mejor ella dice, mejor ni me meto. O en una de esas ella también puede intervenir. Pero cada víctima va a tener su momento. Va a llegar el punto donde ella va a tomar la decisión, va a tener las herramientas o se va a ver orillada y va a tomar la decisión. Pero es cada víctima. Y cada víctima es distinta y su situación le va a ir llevando a buscar la salida del ciclo de la violencia. Les traigo un video relacionado con las personas sentenciadas por el delito de feminicidio. Ese es uno de los rostros, ¿sí? Estamos hablando de las personas imputadas. ¿No? Sí, ya. Lista, por favor. Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Ese video se hace un memorial de las sentencias de cada año. Como lo vimos con la fotografía pues ya lo podemos decir, de los feminicidas, ¿sí?
Son personas que nos podemos encontrar aquí afuera y que cometieron actos atroces, actos... Sí, la presentación. Ya. No sé si es que vienen unas imágenes. Bueno, 1, 2, 3, la cambiamos. Pero aquí no. Sí, sí. Y aquí tengo que bajar a sus hijos. Ya, no, Sí, ya sí, 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 ya no, cambiamos. vamos a pasar otra. Vamos a pasar otra. Ya, es que solo es una. Ah, ok. Entonces no tenía que ver Ah, con ok. otras. Sí, Bueno, sí, porque esta fotografía. es que esta es una fotografía que puede ser. Mira que no está para aquí, mí. pensé que ya está. Bueno, Adelante de sentencia. la la que siguiente. sigue. Ahí está. Estos son los rostros de la violencia. Una bebecita. Lastimada de aquí hasta la punta de los pies. Lesiones. Mujeres que estaban en una relación con un hombre que ejercía control, ejercía dominio sobre de ella. Otra bebecita que su existencia simplemente no vale nada y hasta la enterraron. Andamos mucho buscando esa pareja. Este señor se autolesionó. Ya la maté. Ay, pero ¿cómo? Y ahí medio se hizo unas lesiones. Pero no murió, o sea, No, no se no. acostó arriba del cuerpo de No. Él hizo... Vamos a llorar. Sí, no. Pues la maté en defensa propia, desgraciada. Él juraba. Porque tenemos este otro rostro. ¿Quién creen que fue a desenterrar a esa niña? ¿Quién creen que fue a ese reporte y de las lesiones? Personas también. Fiscales del MP, policías. Ese es otro rostro de la violencia. Y hombres somos hombres y mujeres que también tenemos interiorizado el machismo y esta concepción de la inferioridad de las mujeres. Esta concepción de que los cuerpos de las mujeres, así como valen, no valen nada. Ella es fiscal del Ministerio Público de Feminicidios. Y hay que ir a los domicilios a convencer a la familia de la víctima para que nos aporte datos. Pero si tienen normalizada la violencia. O, por ejemplo, allá el compañero policía. Y dar contención, porque estamos frente al dolor de las personas. O autocontenernos. Fiscales del MP que están exponiendo todas esas lesiones en la audiencia con ganas de hacer algo. Y tener que aguantarse de llorar literalmente, ¿sí? De la impotencia de no haber podido intervenir antes en ese feminicidio de aquella niña, de aquella señora, de aquella muchacha. Estos son los otros rostros de la violencia. Las víctimas, los imputados, pero también quienes atendemos. Y quienes seguramente también son víctimas de violencia. Ella es mujer. Y nos enfrentamos hace ratito, cuando terminó, esta lámina se las presenta a Policía Preventiva cuando me dan la oportunidad de platicarles a los grupos. Recordar que esto es lo que hace el agresor. El agresor minimiza y justifica. El agresor va a buscar alianza de familiares, de la propia policía, del Ministerio Público, del juez. Va a manipular y va a desear conciliar. No, ya no voy a hacer nada, me voy a portar bien, es que yo le digo, ya le prometí. Va a controlar, y él va a controlar los hechos y va a controlar a las personas. Entonces, funcionarios públicos, servidoras públicas que investigamos, tenemos que tomar en cuenta esto. Y a la vez, confrontar con todos nuestros prejuicios. De cómo me enseñaron
ver a los hombres, a qué tienen permiso de hacer ellos y a qué tenemos permiso las mujeres, qué espacios podemos ocupar, cómo nos debemos de comportar y qué le exijo a la que tengo enfrente. Esos son los rostros de la... porque tenemos que aplicar todo esto. Perspectiva de género, eliminar estereotipos, estigmas, prejuicios, velar por la igualdad entre mujeres y hombres. Tenemos que aplicar la ley aparte, checar los tipos penales y enfrentarnos a un proceso penal que se hizo para y por los hombres. Y por supuesto a la burocracia. Que todo se requiere firmado, sellado. Sí. Pedirle a la víctima que nos permita entrevistar a sus testigos, porque sabemos que el juez con su propio dicho, puro dicho, no nos va a hacer caso, aunque según él aplique perspectiva. Que a veces no tenemos hoja o gasolina para ir a la comunidad allá. Sí. Son muchos los factores que funcionarias y funcionarios tenemos que tomar en cuenta y a los que nos enfrentamos para día con día hacer nuestro trabajo y evitar en la medida de lo posible la revictimización, la violación de derechos humanos y lograr que en esas poquitas que sí se acercaron tengamos un resultado favorable para su situación, que se haga justicia, que se intervenga en la persona imputada, pero también que ella tenga la seguridad de que la autoridad intervino con las herramientas que la ley nos da. Y con esto concluyo. Muchísimas gracias por tu atención. ¿Alguna pregunta, intervención, comentario? Yo le quería preguntar. Primero, luego Luis, luego Renata. Yo necesito dos comentarios. Uno, el primer comentario, pregunta. Una, sabíamos siempre que no se mostraban los rostros por la presunción de inocencia. Estos ya están sentenciados. ¿Estamos en condiciones de no revictimizar a estos que ya están sentenciados? ¿O por qué no mostrar sus rostros? Sí, bueno, es su derecho de no ser, por la presunción de inocencia. Estos ya están sentenciados, sus sentencias ya están firmes. La mayoría fueron con un procedimiento abreviado. Entonces, eso nos permite mostrar parcialmente el rostro. Si se fijan, está un poquito pixelado y con eso cumplimos con esta normatividad de derechos humanos que nos impide mostrar el rostro íntegro de las personas agresoras o en este caso de las personas procesadas. Bueno, el comentario va justamente en el sentido porque yo no sé ustedes, pero al verlos lo primero que dije, desgraciados, infelices. Como funcionaria, ahorita estoy que estaba hablando de la servidora pública, no lo soy, pero si fuese, justamente cómo hacen ustedes para poder tener un filtro tal vez en que las personas que atienden todos estos casos tengan esa salud mental, se puede decir, para poderlos atender sin tomar parte, como yo ahorita, que lo primero que dije son desgraciados infelices, y que ustedes tengan ese temple y generen al mismo tiempo la empatía con las víctimas sin que se radicalice su atención, de que todo le crean a las que llegan como víctimas o que todo le crean a los victimarios o presuntos victimarios. Me parece que es muy importante el perfil de las personas que tienen ustedes ahí para atender a la gente y justamente que quienes acuden por ayuda no se topen con personas que a lo mejor ni siquiera sepan identificar la violencia porque la viven en su casa, porque la normalizan, porque la minimizan o en su defecto se van al lado contrario y lo primero que dicen es desgraciados, pues vamos dándole.
cuando se debe de seguir un protocolo y se debe de seguir el marco de la ley. Hay esos filtros para atender a la gente, o al final de cuentas pues es burocracia y entra a trabajar el compadre, la amiga y los compromisos políticos. Mire, Fiscalía, en los 21 años que tengo ahí, yo puedo deducir que quienes estamos allí es porque tenemos una vocación de servicio, de servir en ese ámbito. Quien entra como meritorio comienza a tener interacción con los casos y la formación por parte de quienes ya están en el servicio. Eso implica de alguna manera este filtro del que usted habla. Si hay en el servicio profesional de carrera, se eligen estos perfiles con obviamente la carrera de Derecho, pero que también ya hayan estado trabajando o como meritorios o haciendo el servicio social dentro de Fiscalía, porque eso nos permite saber que ya conocen el funcionamiento interno de la institución. Y existen, bueno, los abogados nos ceñimos a lo que nos dice la ley, claro que la interpretamos, pero hay ciertas reglas para la interpretación. Esta formación tan cuadrada es de ayuda, porque si el código te dice que violencia familiar y da la definición, te vas a ceñir a eso. Y el fiscal del Ministerio Público va a buscar reunir que se haya ejercido un acto de violencia conforme a la ley de acceso. Y va a la ley de acceso y va a leer la definición. A muchas veces, por mucho que tenga este estereotipo, este prejuicio, finalmente allí en el ejercicio de su función, en la carpeta va a resultar el hecho. Se van a deducir los elementos del tipo penal. No es algo fácil. La cultura del autocuidado en servidoras y servidores públicos es poco fomentada o nula su aplicación ahí en las instituciones, y en Fiscalía tenemos el ritmo de trabajo es tal que muchas veces cada quien debemos de tomar la decisión de buscar estas estrategias para mantener nuestra salud mental equilibrada, porque no es nada sencillo. Hay mucho desgaste emocional, ¿sí? En los centros de justicia para las mujeres tenemos la ventaja de que tenemos un área de salud y tenemos psicología, y a través de los convenios con las universidades, en específico con la Universidad Autónoma de Zacatecas, hemos obtenido talleres, cursos de autocuidado en los que el personal tenemos la oportunidad de tener un espacio de contención y también de que nos enseñen estrategias personales o de autocuidado, mejor dicho, para aplicarlas día con día. No es fácil, muchas veces nos toca darnos contención unas a las otras. En lo personal, con mis compañeros de feminicidios, ellos son personas sensibles, son personas que a lo largo de estos años se han enfrentado a muchas. Estos solamente fueron 5 casos, ¿sí? Se han enfrentado a situaciones donde les rebasan, donde sus emociones se ven muy afectadas, pero también son personas con mucha vocación, con mucho conocimiento y con ese ánimo de que se haga justicia, tanto policía como mis compañeros fiscales del Ministerio Público, así también las compañeros del Centro de Justicia de los 2 centros de justicia para las mujeres, y también de los demás distritos judiciales. Hay compañeras y compañeros muy comprometidos. Quieren hacer bien su trabajo porque saben que puede haber una consecuencia legal, incluso penal, en su contra, preguntan. Y se hace una especie de... se va incluyendo porque generamos, mejor dicho, criterios institucionales para la toma de denuncias, para las investigaciones, quién va a atender niñas, niños y adolescentes, etc. Todo con base en la ley. Y vamos permeando en la mayoría de nuestros fiscales, hombres y mujeres, para que
atendamos estos criterios que son tendientes a que se respeten los derechos humanos. Gracias. Y finalmente, doctora, ¿qué tan posible es? Yo sé que se requiere mucho recurso, pero la instalación de las llamadas casas naranja, sobre todo en aquellos distritos justamente que están muy lejos, donde hay poco acceso a casas asistenciales privadas o del propio gobierno, como la que tiene el CABIS, para aquellas mujeres que carecen de las redes de apoyo? Depende, bueno, creo que la instancia adecuada sería Secretaría de las Mujeres o los DIPs municipales, pero insisto en que, bueno, de entrada hace falta voluntad política, y porque de los pocos o muchos recursos que llegan al estado de Zacatecas hay que etiquetar y redireccionar esos para la construcción, y no nada más es tener un espacio. En algunos municipios me hablan y me dicen, es que tengo una casa, licenciada, venga y opérela como una casa de medio camino, un albergue. No, se requieren, hay que cumplir la normatividad nacional, y se requiere que el espacio sea seguro, digno, y digno me refiero a que esté amueblado, que si están ahí les garanticemos los alimentos, que haya agua, luz, teléfono, etc. Un mundo de cosas. Personal especializado, y se requiere recursos. Seguramente con algunos programas vamos a empezar a ver la posibilidad de que las casas de medio camino de los 2 centros de justicia para las mujeres, recursos no de fiscalía sino externos, pudiéramos estar en condiciones de empezar a operarlos, pero la posibilidad está. La cuestión es esta programación de los recursos para que no solo se aperturen, sino que persistan en el tiempo. Muchas gracias. Adelante, Luis. Más que nada conceptual de, bueno, no todas las muertes violentas de mujeres son feminicidios, ¿o sí? No. Y la proporción de feminicidios respecto a eso, ¿como en cuánto anda? En el caso de los feminicidios del 2020, estamos 2023, 2022, 2021, la proporción es un 20 a, bueno, vamos, por 20 feminicidios, 80 homicidios dolosos, por el contexto de violencia. Y me estoy aventurando en las cifras, pero sí es una proporción muy grande. La cuestión aquí es que toda muerte violenta y no violenta se investiga como feminicidio desde el principio. Sin embargo, hay que establecer las razones de género para decir que es un feminicidio. Y en los homicidios dolosos que se han cometido en perjuicio de mujeres hasta el momento, creo que nada más se ha reclasificado uno solo a feminicidio en los últimos 2 años. Pero de los demás el contexto es otro, y la razón por la que, bueno, que no debería de ser una razón para asesinar a otra persona, sino el contexto en el que se da ese asesinato es ajeno a al incumplimiento de un rol personal. Okay. Bueno, y también, ¿sí hay feminicidios ejecutados por mujeres? Sí, estos feminicidios tenemos de 2018 para acá, me parece que son 3, pero han participado con alguien más, con un hombre, 2. Y ya la última, o sea, yo me refería a qué acciones se están haciendo, o sea, pues, conozco profesores de primaria que identifican muy bien qué niños están viviendo en entornos de violencia familiar, ¿no? O sea, se atiende a ese tipo de infancias, pues, que están sufriendo, que son los que creo que están más propensos a desarrollar violencias, actitudes violentas, ¿no? Sí, y finalmente niñas y niños son más vulnerables a todo tipo de abusos o de ese ejercicio. ¿Y qué hacemos nosotras en Fiscalía? Estamos en el Sistema Estatal de Protección Integral a Niñas y Adolescentes, el CIPINA. Colaboramos con el CEPAVIC de Secretaría de Salud,
con los DIC municipales y con la Secretaría de Educación. Con ellas actualmente, de hecho, está en marcha un programa, que es a manera de foros para revisar los protocolos de atención al abuso y al maltrato infantil. Ese que se da dentro de la escuela por pares o por superiores hacia niños y adolescentes y afuera, que llegan los niños golpeados de la casa, etc. Y nosotras lo que tenemos una función dentro de ese protocolo de atención a niñas, niños y adolescentes, que es cuando ellos reciben el reporte, rapidito levantan su acta y dan vista inmediatamente a Fiscalía para iniciar con la investigación. Nosotras nos auxiliamos de ellos de Secretaría de Educación porque tienen los antecedentes y muchas de las veces pues la persona agresora trabaja ahí mismo. Entonces ellos nos van a dar, o la Secretaría nos va a dar los datos de esta persona y el hecho de que la persona agresora sea su profesor o dice el agravante de los delitos sexuales, haya aprovechado las circunstancias que su trabajo le da para cometer el delito, nos las va a dar la Secretaría. Entonces estamos trabajando coordinadamente con ellas y actualmente pues haciendo observaciones a la propuesta de los protocolos para hacer ágil ese trámite y sobre todo que se proteja a la víctima, niño o adolescente, y el interés de Fiscalía es que sí nos den vista, porque pueden iniciar y su acta administrativa ya hasta lo cambiaron, lo llevaron a las oficinas, ya no está frente a grupo, pero ¿y la denuncia? Ya lo logramos, esto es voluntad y hemos estado en pláticas desde hace meses con las compañeras de la Secretaría porque también nosotras queremos coadyuvarles a sus investigaciones y hemos logrado que se normalice el hecho de que si se dan cuenta luego nos den vista a nosotras para iniciar con la investigación. La pregunta que yo le quería hacer, doctora, va precisamente relacionada con el tema del marco normativo. ¿Considera usted que es suficiente precisamente pues, el marco normativo? Hace ratito que usted nos puso, pues el delito de feminicidio está tipificado en el artículo tal, para estas características. ¿Es suficiente o qué más hace falta precisamente legislar para ahora sí garantizar al menos en la parte normativa? Porque como usted muy insistente fue en su exposición, pues el problema de fondo, pues al final de todo terminan siendo estos paradigmas o constructos sociales del sistema imperante desde la visión androcentrista, ¿no? Que lo reproducimos de manera inconsciente, donde pues, desafortunadamente no solamente la autoridad, los hombres, por ser parte de esa clase social beneficiada por el sistema androcentrista, sino las mujeres, el seguir reproduciendo esos patrones. Y ahí me llega, después de escucharla, bastante interesante su explicación, este libro que tanto fue sonada, que me parece que es de una psicoterapeuta que se llama Las mujeres que aman demasiado. Cómo precisamente las mujeres tendemos en ocasiones, ahí analiza esta autora, que no recuerdo ahorita su nombre, a reproducir lo que vemos en casa, que son de manera inconsciente nos conseguimos, dice, si vemos que en casa pues a mi mamá la violentan, a mi abuela la violentaron, regularmente, aunque queremos algo diferente, terminamos cayendo en ese mal hábito, ¿no? Porque no logramos quizá concientizarnos por una parte, o por lo que usted también mencionaba, esa gran dependencia emocional, económica y social que se tiene de estar con alguien que te está dañando, ¿no? Y en cuanto a esa situación, pues yo también le quería comentar, a veces como que hace rato que le preguntaba a la doctora Adriana, ¿y cuántas veces la víctima regresa con el agresor? Pues en ocasiones nunca se entiende, y les comentaré, mi abuelita pues fue víctima precisamente de mi abuelito desde hace muchos años, duraban casados cerca de 60 años. Mi abuelito falleció hace 13 años, pero era así como que mi abuelo migrante en 2 ocasiones se fue precisamente, o 2 o 3, para el norte, además de que trajo hijos que no fuera del matrimonio, tenía un problema muy grave que se relacionaba con el alcohol.
Y cuando pasaba eso, me cuenta mi abuelita que en una ocasión, dice, pues estaba cenando, llegó ya pues en la madrugada, él estaba que en la cocina, muy antes se acostumbraban unos focos que estaban como conectados con una extensión y todo estaba conectado. Y empezó a escucharse en la radio, dice, una estación norteamericana, empezaron a hablar en inglés y mi abuelito, que le salió la parte que ya había aprendido acá desde su etapa migrante, se empezó a pelear con la radio. Mi abuelito tomando, regresando de la cantina, que dice que cenando, pues se empieza a pelear, le avienta una silla, obviamente tira la radio y como todo estaba conectado, se le apaga la luz, pensó que mi abuelita le había apagado la luz y la persiguió precisamente por las calles de Sombrerete en la madrugada con todos sus hijos, con un machete para matarlos. Ella termina huyendo hace 47 años precisamente de la violencia, y digo huyendo en parte porque pues luego vuelve a caer uno en esas cuestiones, ¿no? Para Ciudad de México. De su comunidad, ella vivía en Sombrerete, en una comunidad. La ventaja que ella tenía es de que su familia, principalmente sus hermanas y su mamá, ya se habían ido hacia la Ciudad de México. Pues huye precisamente de los golpes y de la violencia que vivía con mi abuelito a Ciudad de México, y mi abuelito pues va detrás de ella. Al final la familia, no intervinieron las autoridades, sino la familia logró someter a mi abuelito, ok, quiere regresar con tu esposa, pues bajo este tipo de reglas y te vamos a tener vigilado. Obviamente no fue un cambio de la noche a la mañana, fueron muchos años, dicen casi que hasta que nacimos sus nietos, fue cuando ya empezó a haber una completa diferencia, porque también me cuenta mi papá que dentro de esa misma situación, ellos no podían ni siquiera dormirse tranquilos, porque cuando ocurre eso de que mi abuelita se fue a Ciudad de México corriendo de la violencia, que era una violencia muy tremenda, dice, pues mi abuelito casi los asesina a él y a otro de sus hermanos, nada más que lograron someterlo y zafarse de esa situación. Y eso obligó a mi papá pues a los 13 años independizarse de su familia y pues ser el único que pisó la universidad y que pues tiene más estudios que el resto de mis tíos. Y le digo, pues a veces no se logra romper de raíz, y ahora después de 13 años yo le pregunto a mi abuelita respecto a eso que vivió, y le pregunto que si se volvió a casar o qué pasa. Lo curioso de todo es de que ella dice que sí se volvería a casar, que a pesar de que vivió lo que vivió y que también su familia sufrió muchísimo respecto a esta situación, trae tan interiorizado esos constructos sociales que no ha logrado pues quizá pasar más allá. Era lo que quería comentarle, y muchas felicidades por su exposición. Muchas gracias. No es suficiente con legislar, aparte no nada más es legislar. Hace unos años, cuando empezamos con las reformas por la violencia política, sí, fue ahí donde comencé, bueno, que yo ya tenía intervención en este proceso de tipificar algunas conductas dentro del Código Penal. Pues yo como MP decía, pues es que sí, pero ¿cómo voy a operar? Luego acoso, delitos contra la intimidad, agravantes, sí, y sí, a veces pues se está cometiendo, cumple con los requisitos necesarios para que se establezca como delito, pero el sistema de justicia requiere de los recursos para darle atención a estos nuevos delitos. Si en delitos sexuales tenían un catálogo de 5 delitos y ahora tienen 8, es simple lógica, se le va a aumentar el trabajo, sí o sí. Pero sigues tú con tus mismos 12 MPs de sexuales, hazle como puedas, ¿sí? Pero porque lo cierto es que en Fiscalía no podemos contratar más personas, no hay más recursos, pues es un problema global, ¿sí? Es legislar, es presupuestar las reformas, es también establecer los mecanismos. El código dice muy bonito, el código penal me gusta mucho, ¿verdad? Pero dice en el perdón del ofendido. Dice que en casos de violencia contra la mujer es algo así, no recuerdo exactamente, pero
que se deberán de someter a un tratamiento psicológico las personas agresoras. Sí, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Antes o después? Hay que establecer reglas y sobre todo hay que incluso hasta definir con quién van a ir para garantizar que sí van a ir y que van a ser vigilados, y luego qué va a pasar si impune. ¿Sí? Es complejo. La misma dinámica y el operar el sistema nos ha llevado a generar estos criterios y a ir generando las estrategias para que se cumpla lo que dice la ley, para atender todos los delitos, para redistribuir funciones de tal manera que si ya está en la ley, lo atendamos. Institucionalmente, por supuesto, con mucha responsabilidad. Y en el caso recuerdo, bueno, pues el tema es finalmente migración, y las mujeres estamos, o están, mejor dicho, desde la migración, diría yo, desde la casa donde tienen su cocina, a otro lado que no sabemos a dónde, un refugio, a otro estado, a otro municipio, con hijas e hijos, o que se va la persona, el esposo, la pareja, a otro lugar. Y aquí en Zacatecas pues es un estado migrante y hay municipios, seguramente ya lo analizaron y lo van a analizar, donde pues las habitantes son mujeres, mamás, abuelas, y allá está en el norte quien hace esta función masculina de proveer, pero a veces no provee, y tú hazle como quieras. En Fresnillo estuve muchos años y allá había mucha migración. También la migración de personas indígenas, y se presentaba un fenómeno muy curioso, bueno, a mí se me hacía curioso. El esposo estaba en Estados Unidos, venía cada año, venía, la embarazaba y se volvía a ir, pues tenía que... Y ya ella con 2, 3 niños, y aparte un embarazo. La dejaba a cargo de la suegra, por supuesto. ¿Sí? Es esta mano que no se ve, a través de la cual siguen ejerciendo el control del poder. Y esas son situaciones de violencia, es violencia de género. Muchas mujeres, pasa un fenómeno con los adultos mayores. No es que hayan cambiado los hombres, las personas que ejercen la poder. No cambian con la edad. Y seguramente la abuelita se percibía más agresiva, como con más poder. Pero seguía persistiendo esta relación de desigual de poder. Cuando me dicen, no, es que ella ya no le da de comer, pues discúlpeme, ella tenía 40 años de darle de comer, si no, así le iba, y así le fue muchas veces, ¿sí? Y ahora simplemente, de alguna manera, pareciera que hasta se defiende, pero sigue sometida. Y el esposo a lo mejor ya no la violenta igual. Habrá que ver por qué, ya no tiene la misma fuerza, ya se cansó, qué sé yo, pero la sigue violentando. Se preguntan, ¿se habla? ¿Cómo le hablan? Había una frase antes, ¿no? Los golpes siguen, dice por ahí, ¿no? Sí, pero creo que hay un estudio como, no recuerdo, se me va mucho las ideas, de los perros de Pablo, eran perritos. Sí. Hay el síndrome de la indefensión aprendida, ese que se ingre uno a los golpes, a la violencia. Mejor me quedo, no me puedo defender, mejor sigo, gestiono la violencia y le hago lo bonito, le contesto el teléfono, que me quiere revisar el teléfono, ándale, revíselo, los niños cállense, no hagan ruido. Síndrome de la indefensión aprendida. Ese dicho aplica en muchos